Vamos a comenzar. En primer lugar, contarles que trabajamos con el aula virtual y por lo tanto, como se habrán dado cuenta algunos, ya hay algún material en el aula. Lo primero que voy a hacer es presentarles la asignatura y les voy a comentar de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer en ella, con quién vamos a trabajar y qué actividades en general vamos a realizar durante este segundo semestre. Y cómo esta asignatura se va a cruzar con otras que ustedes tienen este semestre académico y que parte de lo que ya han aprendido en otras también, del primer, segundo y tercer semestre, les vienen bien para cumplir con estos objetivos. Permítanme presentarles las asignaturas. Voy a mostrarles. ¿Ven aquí el aula? ¿Lo que yo estoy mostrando? Sí. Ya. Sí. Entonces, en esta aula, vamos a ver si puedo. Nosotros nos encontramos virtualmente. Por lo tanto, tenemos la presentación de la asignatura. Esta asignatura pertenece al cuarto semestre académico del plan de estudio, donde terminamos el ciclo básico. Eso es súper importante, todas las asignaturas que ustedes están teniendo este semestre, porque estamos cerrando el ciclo de tanto de las competencias genéricas como específicas, y es un hito. Todas las asignaturas que tenemos acá se van a transformar en un hito, y que tenemos que levantar las competencias que han adquirido durante estos casi 4 semestres. Acá está el programa de estudio y acá está la presentación. Voy a abrir la presentación. Voy a tener que abrirla. Hago el stop. Aquí está. Comentarles en primer lugar que esta asignatura la damos en forma colegiada, tanto en Valparaíso como en Santiago, solamente diurno, porque ya la jornada vespertina no tiene esta asignatura, y en esta ocasión, con la Contabilidad de Sociedad Anónima, el CPA 221, para Santiago yo voy a trabajar en forma colegiada con la profesora Patricia del Villar. Y les anuncio que ya hoy día a las 3:30 de la tarde, 15:30 horas, deben conectarse con ella. Ella les va a mandar la invitación, también vía Zoom, y por lo tanto va a continuar la asignatura en ese horario. Ella inicialmente tenía 8:30, pero yo le pedí que lo cambiara porque ese horario para mí era muy temprano, yo no iba a alcanzar a llegar a las 8:30 para poderla acompañar, y la verdad que yo tenía que comenzar la primera sesión. ¿Ya? Así que hoy día los invito a las 3:30 de la tarde para que se conecten con Patricia del Villar. Lo más probable es que ustedes la conozcan porque ella le hizo introducción a la ciencia empresarial y a la ética profesional. En Valparaíso, trabajo con las profesoras Caridad Irausquín y la profesora Ingrid Solís. Bien. Ojalá en alguna ocasión podamos hacer algo en conjunto con los dos paralelos de Valparaíso y con ustedes, de manera que podamos conocernos y tratar alguna temática y poder hacer alguna discusión respecto a algo que nos interese. ¿Más les puedo comentar? ¿Qué vamos a hacer acá? Ustedes ya pasaron por una asignatura de Fundamento Contabilidad 1 y Fundamento Contabilidad 2 con el profesor Orlando Campillay. Paralelamente, yo también hago esas asignaturas acá en Valparaíso, así que a mí me tocó trabajar con él en forma coordinada el semestre anterior. Sé que ustedes tuvieron visita de Catherine Restrepo de la Universidad Central de Colombia en Bogotá y que pudieron revisar algunas temáticas con ella, como fue el tema del manejo del efectivo. ¿Ya? Clases como esa
También nosotros vamos a tener en algunas otras asignaturas, para este semestre en esta asignatura no tenemos planificado que volvamos a encontrarnos con Catherine o con otro profesor, pero de todas maneras los vamos a dejar invitados a las actividades que realicemos. Por lo tanto, ¿qué aprendieron? Ustedes aprendieron al registro, aprendieron algo de teoría contable básica, el tratamiento de las cuentas, a confeccionar estados financieros básicos como el estado de situación financiera y el estado de resultados. Pues bien, esta asignatura nos vamos a dar una pasada de vereda a otra, donde estábamos en el confort de las sociedades de personas, nos vamos a traspasar a las sociedades de capital. En administración deben haber aprendido y en derecho, que existen dos tipos de sociedades, que son las de capital y la de personas. Si no se acuerdan mucho de eso, igual lo vamos a recordar, así que no se preocupen. Por lo tanto, vamos a conocer principalmente cómo se tratan las sociedades anónimas. Ustedes se preguntarán, ¿existen tantas sociedades anónimas en nuestro país? La verdad es que no. Pero, si bien no representan más del 3%, ellas generan el mayor porcentaje de los ingresos de nuestro país y son las que aportan para el gasto público. Por lo tanto, en primer lugar, estas sociedades son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, ex SBS, y son regularizadas por norma, por ley, circulares y tantas otras cosas que define la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, como ya habíamos aprendido a realizar el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, hoy vamos a aprender, en esta asignatura, el estado de cambio neto en el patrimonio. ¿Por qué nos interesa? Porque esta asignatura es base para dos asignaturas que ustedes tienen más adelante en el ciclo disciplinar y en el profesional, que se refieren a la contabilidad superior 1 y 2. Por lo tanto, les voy a pedir en primer lugar que todo lo que nosotros veamos acá sea guardado en una carpeta, guardado en un cuaderno, no pierdan este material, porque la verdad que la ley de sociedad anónima está hace bastante tiempo y no hay grandes cambios en ella y les va a servir el material para recordarse cuando el profesor Héctor Fuentes, que es generalmente quien les hace la asignatura, les recuerde este tema de la sociedad anónima. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo se constituye la sociedad anónima, así como se constituía una sociedad de personas, que habían socios. Bueno, acá hay socios, pero se llaman accionistas. Todo el capital está materializado en acciones que tienen valores nominales, hay un valor patrimonial. También vamos a conocer el patrimonio, cómo se constituye, cuáles son las variaciones de ese patrimonio. Aquí el foco, la verdad, chicos, que está en el patrimonio de estas empresas. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tan importante el patrimonio? Bueno, porque en el patrimonio nosotros conocemos el valor que tiene la organización. A partir del patrimonio conocemos quiénes son los dueños, quiénes están invirtiendo en esta empresa, qué resultados se han generado, qué reservas se tienen, cómo se mueve el valor de las acciones, es bajo, es alto, cómo está el mercado dispuesto a recibir nuevas inversiones o que la empresa capte nuevas inversiones. ¿Ya? Entonces, mírenlo por el lado positivo, es súper importante conocer cómo se mueven las organizaciones a partir de su patrimonio. A partir de su patrimonio financiero, porque ustedes igual lo van a ver desde el punto tributario. Lo van a ver con la profesora Patricia del Villar, que ella es la profesora de la línea de tributaria. También hay un patrimonio tributario donde hoy día la reforma tributaria ha traído cambios y por supuesto que hay tesis e investigaciones donde se comparan ambos patrimonios. De repente nos vamos a encontrar que por el lado tributario un gasto puede ser rechazado, pero financieramente nosotros sí lo vamos a contabilizar. Entonces, otro
criterio que yo les voy a dejar establecido a partir de lo que nosotros vemos en esta asignatura, es todo desde la mirada financiera. ¿Cuándo van a ver el cruce con lo tributario? También en contabilidad superior, cuando vean la normativa de impuestos diferidos. Sí, a lo mejor en alguna ocasión les van a mencionar el tema de los impuestos diferidos, sobre todo en normativa contable 1, el próximo año, ya cuando comiencen a revisar algunas normas internacionales, se les va a ir haciendo el alcance que ese gasto o ese hecho económico, esa imputación, ese cargo, ese abono, va a tener una incidencia también en la determinación del capital propio o del patrimonio tributario. ¿Con qué normas nosotros trabajamos acá en el tema financiero? ¿Quién me puede decir qué normas son las que yo debo tomar en consideración para hacer los registros en los libros de contabilidad y la preparación y la presentación de los estados financieros? A ver si alguien se acuerda cuáles son las normas. ¿No se acuerdan? Por último, por el chat. Las NIF. Ya, muy bien, Valentina. Nosotros tenemos, claro, las normas internacionales de contabilidad establecidas por el IASB y nos encontramos con que hay algunas NIC, normas internacionales de contabilidad todavía vigentes, por ejemplo, la NIC número 2 que ustedes revisaron en Fundamentos de Contabilidad 2 cuando vieron el tratamiento de las existencias, donde revisaron su valor neto realizable. La NIC 16, que tiene que ver con las propiedades planta y equipo, donde se define la vida útil de los bienes, los métodos de valorización y las reevaluaciones de los bienes. Pero también existen las NIF, que son las IFRS en inglés, donde ya empiezan a derogar un poco las NIC, y de ellas tenemos bastante, vamos como en el número 17, 18, y una de las más importantes que ustedes tienen que haber escuchado es la NIF 16, que se trata de los arrendamientos. No sé si en pandemia se dieron cuenta, y en estallido social, que los bienes más perjudicados fueron los arrendados, y por lo tanto, el IASB hizo, junto con el IFAC, que son los dos organismos que regulan todo este quehacer, empezaron a dar indicaciones respecto a cómo se podían tratar esas diferencias y que no repercutiera tanto en el tema del patrimonio. ¿Ya? Les contaré que con la profesora Caridad nosotros realizamos una investigación sobre los efectos que tenía el tema de la pandemia y el estallido social en la preparación y presentación de estados financieros. Y allí una de las cosas que más revisamos son el tema de los arrendamientos. Otro tema es el de la NIF 15, de los ingresos, de los contratos con los clientes. Hoy día ustedes deben haberse percatado, y a lo mejor a ustedes mismos les pasó, de que no pudieron enfrentar todos los compromisos que tenían. Por lo tanto, nosotros nos teníamos que enfrentar a deterioros de cuentas por cobrar a partir de un estallido social o una pandemia, y por lo tanto, las estructuras financieras y los flujos de efectivo, sobre todo de las empresas que habían otorgado los créditos, se iban a ver disminuidos. ¿Ya? Como ven, yo no quisiera alargarle esa información, pero en el fondo nosotros nos manejamos con las normas internacionales de contabilidad a partir del año 2009, y lo otro importante, que también lo revisaron ustedes, es el marco conceptual. Si bien no es norma, pero es nuestra doctrina, es nuestra base para hacer todas las presentaciones. ¿Por qué es importante el marco? Porque en el marco nosotros tenemos los elementos constituyentes de los estados financieros, tenemos las características de la información financiera, tanto cualitativas como cuantitativas. También tenemos los métodos de valorización o los criterios de valorización, ya el costo histórico no es lo único, y por eso tenemos que considerarlo. Ha tenido varias modificaciones, la última versión ya es del año 2018, recuerden que nosotros nos tardamos aproximadamente 2 años en traducir o que nos llegue en español, y allí es donde
yo les voy a indicar que el inglés es fundamental para que al menos podamos revisar alguna normativa que está en inglés y que por no saber inglés nosotros no tenemos acceso a esas modificaciones. Y tenemos que estar pagando cursos de capacitación con empresas. Yo acabo de terminar un curso de IFRS con la Price, muy interesante, levantando todas las modificaciones y enmiendas. Puede ser que el próximo año nos volvamos a encontrar en una de esas, o que me invite la profesora o el profesor que va a hacer la asignatura para comentarles un poquito de eso. No los quiero aburrir mucho con eso. Importante acá, el tema de las competencias específicas. Nosotros tenemos dos resultados de aprendizaje. Primero, esto de aplicar toda la normativa relacionada con la sociedad anónima, y puntualmente, como dice allí, relacionado con el análisis del patrimonio, que es lo que le estoy comentando. Vamos a interpretar también esas variaciones a través de este estado de cambio de patrimonio neto. Y por supuesto en forma responsable y colaborativa, porque estamos claros de que los estados financieros son fiel realidad de una empresa, hay transparencia, hay precisiones y también hay datos confidenciales muchas veces. De lo genérico, si bien ustedes a lo mejor me pueden decir, profesora, pero nosotros además vemos gestión del tiempo, pensamiento sistémico, liderazgo. Esta vez, para nuestra asignatura, las que yo me voy a focalizar, junto con la profesora Patricia, son trabajo en equipo y la resolución de problemas. Por eso, generalmente nuestras actividades van a ir en función de lograr estas competencias. Y es por eso que también la asignatura trae un porcentaje del 30% de trabajo grupal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fíjense que todo lo que yo he hablado está descrito en el programa de estudio, en el CPA 221, que está subido al aula. Lo importante, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Si bien a lo mejor es mucho, pero las dos primeras unidades son más bien de lectura, de trabajos de investigación, de levantamiento de marcos conceptuales, de marcos teóricos, de mapas mentales, de mapas conceptuales, esquemas, es decir, todo lo que nosotros podamos utilizar de manera que nos ayude al mejor entendimiento de estas unidades temáticas, es decir, los resultados de aprendizaje, las competencias específicas y la genérica, las bajamos a estas tres unidades. Primero, yo les voy a mostrar cuál es el entorno financiero y legal de las operaciones con título de oferta pública en Chile. Allí vamos a hablar del mercado de valores, yo les tengo una presentación. Y vamos a ver dónde se mueven estas sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver el contexto donde se mueven y el tema de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Por qué es tan importante la CMF? Porque es la gran reguladora y fiscalizadora de estas instituciones que ponen en el mercado sus valores. La segunda unidad vamos a revisar toda la legalidad y la reglamentación de la sociedad anónima. Ahí principalmente vamos a revisar la ley 18046 y cuando veamos el mercado de valores se revisa la ley 18045. ¿De dónde vamos a obtener esa información? La vamos a obtener de la Biblioteca del Congreso Nacional. Siempre que busquen alguna ley o alguna normativa que ustedes digan, ¿será lo más actualizado? ¿Será lo más claro, fidedigno? Busquemos a la Biblioteca del Congreso. Yo ahí les traigo el link. Y la tercera unidad, que es la más larga, acá en la segunda nosotros vamos a aprender a hacer algunos asientos contables de constituciones, de sociedades, pero vamos a revisar también sus memorias. No sé si hasta ahora han podido revisar memorias de empresa, pero si no, lo vamos a hacer en esta asignatura. Y como les decía, en la unidad número 3, que es un poquito más compleja, allí nosotros vamos a registrar, es decir, vamos a hacer un reconocimiento contable de los elementos financieros
que surgen a partir de todas las operaciones que realiza una sociedad anónima. Ahí vamos a darnos cuenta de qué son las acciones, cuáles son sus valores, por qué bajan, por qué suben, se venden, se compran, qué pasa con el patrimonio, cómo vamos a analizar esas variaciones. He dejado en rojo transformaciones de sociedades, fusiones, absorciones y divisiones, porque los profesores de contabilidad superior me han pedido que ese tema solo lo veamos en forma general, porque después ustedes lo retoman en contabilidad superior. ¿Ya? Si bien son pocas las unidades, son pocos nuestros resultados de aprendizaje que esperamos desarrollar, igual yo diría que la unidad 3 es la más compleja. Por esa razón vamos a ir de lo menos complejo a lo más complejo. Esta parte, que es lo que les interesa a ustedes para que comiencen ya a estudiar y presentarse a estas evaluaciones. Primero decir que todas las evaluaciones son online. ¿Ya? No van a haber evaluaciones presenciales. Salvo estoy viendo ahí el 25 de noviembre, que lo más probable es que a mí me toque ir presencialmente. Ese día lo corramos para que ese día estemos todos en casa desarrollando nuestras evaluaciones. La primera evaluación, que va a corresponder a un 15%, va a tratarse de un cuestionario de preguntas alternativas que se hace a través del aula y que se relaciona con la unidad temática 1, es decir, todo lo relacionado con el mercado de valores, la ley 18045, y eso es una prueba, una evaluación mucho más sencilla, porque ustedes van a tener que aprender algunos términos. Hoy día yo le traigo una actividad de glosarios de términos que los vamos a ir utilizando. En esas preguntas hay preguntas de ensayo, preguntas de alternativas con selección múltiple y otras variantes que tienen en el aula virtual. ¿Cuándo vamos a desarrollar esa evaluación? El 9 de septiembre. Después vamos a continuar con la unidad temática 2, que vamos a hacer un cuestionario tipo ensayo. Allí vamos a levantar lo relacionado con las sociedades anónimas y la ley 18046. Y eso lo vamos a realizar el 7 de octubre de este año. Y la prueba que yo les digo, que ya es desarrollo de casos, donde van a tener que subir un archivo al aula, van a tener que desarrollar a través del Excel, y se trata de la unidad número 3, donde vamos a constituir las sociedades anónimas, integrar su capital, desarrollar el estado de cambio neto en el patrimonio y otras cosas más. Y esa, como ven, tiene la mayor valoración, que es el 35%, y la vamos a desarrollar el 25 de noviembre. Y la profesora Patricia del Villar, que ella está a cargo del 30% de la asignatura, va a comenzar a hacer trabajos prácticos de la unidad 1, 2 y 3, que se refieren a mapas conceptuales, a trabajos de investigación, a seminarios, desarrollar casos, talleres. Y nosotros tenemos ya programado algunas fechas, pero ella también les va a entregar las que definan. Esto es una planificación. Ojalá ocurra como nosotros estamos planificando, y así no tengamos que hacer tantos cambios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Han trabajado en el aula? ¿Han podido hacer evaluación a través del aula? Sí, profe. Hemos hecho evaluación a través del aula. Ya. Sobre todo harto en inglés, que la profe ocupa harto el aula para hacer Sí. toda la evaluación y todo eso. La profe de inglés, la profesora Carla Aro, ¿cierto? Sí, los semestres anteriores sí. Ya. O sea, creo que ahora sigue siendo. Que yo tomé en Valparaíso, por lo menos, Con ella. este semestre. Ya. Mire, y acá están los libros físicos. Para los estudiantes que van a ir físicamente, les sugiero que revisen la biblioteca el próximo jueves y puedan pedir estos libros. Yo voy a hablar igual con el bibliotecólogo para ver la posibilidad que se los preste por lo menos por un mes, de manera que ustedes los puedan ir renovando. Y lo físico, como no todos vamos a tener acceso, nosotros hemos definido algunas páginas web
donde ustedes pueden revisar. Ahí está la CMF y está bcn.cl, que es la Biblioteca del Congreso Nacional. Y una base de Checkpoint, que es súper importante, que está también en la biblioteca nuestra, la cual la Escuela de Auditoría ha hecho grandes esfuerzos por tener esa base de datos, donde van a encontrar todo lo relacionado con las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ¿qué les diría yo? Denle una mirada, revisen, vayan bajando aquellos resúmenes, archivos que les puedan servir para el próximo año, y de esa manera van a ir creando los drive o las carpetas. Sugiero que vayan creando su propio portafolio, su drive, de manera que no pierdan toda la información. Y lo otro importante es que también en la biblioteca encontramos los e-book, que son los libros electrónicos. Yo ya he revisado algunos y me he encontrado con que hay bastantes buenos libros, sobre todo los de contabilidad financiera, y la mirada que le van a dar allí es lo relacionado con el patrimonio. Recordemos que nosotros tenemos sociedades anónimas chilenas, tenemos una reglamentación y puede ser que no sean tratadas de la misma forma internacionalmente. Pero hay algunas cosas que igual son comunes, las definiciones del patrimonio, lo que constituye el patrimonio, ¿ya? Y dentro de los libros de ebook, hay un libro que me gustaría que revisaran y que les va a servir mucho, que es un manual de las NIF del profesor Carlos Filgueras Ramos. Él muestra todo lo relacionado con las NIF. Ese libro les va a servir mucho para normativa contable 1 y normativa contable 2 y las contabilidades superiores, pero a mí lo que me interesaría es la parte del patrimonio. Vamos a revisar la parte del patrimonio. Yo después voy a ver si puedo bajar. Yo el libro físico lo tengo porque lo compré en Santiago el año pasado, pero vamos a ver si podemos sacar algunas copias, porque ustedes saben, no sé si alguien se ha metido a los libros electrónicos, pero nos dan acceso a impresiones de cierta cantidad de páginas. Entonces yo voy a tratar de ver si puedo imprimir y dejarlo en un PDF para que podamos tenerlo. Ya, como ven, la bibliografía es la que nos acompaña. Es cierto que a lo mejor no tenemos tanto tiempo de revisar tanta cosa, que queremos las cosas más concretas, más a la mano, pero en la medida que podamos ir revisando algunas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que a partir del 7º semestre van a tener que realizar un trabajo de investigación para obtención del grado. Y es allí donde todo lo que nosotros vemos les va a ayudar para poder seleccionar algunas temáticas. Desde ya yo quedo a su entera disposición si ustedes realizan algún trabajo relacionado con el área de la contabilidad y si les interesaría de que yo los acompañara en ese proceso de guía de sus trabajos. ¿Ya? Yo generalmente doy temáticas en forma anuales que se relaciona generalmente con la aplicación de las normas y que podamos revisar. Hoy día el tema de la contabilidad social, la contabilidad cultural, la contabilidad creativa también está surgiendo y por lo tanto también podemos acompañarlos con la profesora Caridad. Eso es en cuanto a la presentación de la asignatura. Eso lo tenemos en el aula virtual. ¿Alguna consulta hasta allí? Voy a pasar ahora a mostrarles las actividades que vamos a realizar para que ustedes tengan en consideración qué cosas vamos a ver. ¿Dónde tengo mi aula? Aquí tengo la planificación. Vamos a revisar esta planificación y vamos a descansar unos minutitos. Que ustedes puedan ir a tomar un café o algo. Vamos. Ya,
Ahí dice que ustedes pueden ver la planificación. Es un poco larga, pero es porque nosotros tenemos que colocar todos los antecedentes. En primer lugar, nos hemos ubicado aquí el día 19. Nosotros vamos a comentar en el otro horario la unidad número 1 y vamos a comenzar también con una evaluación diagnóstico que es importante para nosotros, que va a estar a cargo de la profesora Patricia del Villar. Ahora, ¿qué les pediría yo en esa evaluación diagnóstica? Esa evaluación diagnóstica parte de un balance de comprobación y de saldo y deben realizar algunos ajustes relacionados con remuneraciones, con banco, con la caja y con otras cosas que ustedes revisaron en Fundamento Contabilidad 2. ¿Por qué necesito que sean lo más respetuoso y lo más sincero con eso? Porque nosotros levantamos un informe y vemos cuál es el nivel de desarrollo de las competencias específicas que traen ustedes. ¿Para qué? Para que después podamos ir apoyando ese reforzamiento a contar de la próxima sesión. Es decir, aquello que está descendido o que ustedes consideren que aún no han aprendido, la idea es reforzar. Yo de todas maneras he solicitado al jefe de carrera que pueda conseguir un estudiante de cuarto o quinto año que nos pueda acompañar en las ayudantías, que son súper importantes para nosotros. Vamos a ver si podemos entusiasmar a un estudiante, una dama o un varón, que nos pueda hacer de ayudante. Acá es importante, porque van a comenzar la unidad número 1 con este taller de aplicación, la profesora Patricia del Villar, donde van a realizar un trabajo de investigación relacionado con la unidad número 1. Es decir, se van a meter al mercado de valores, van a revisar la página de la Comisión para el Mercado Financiero, van a revisar la ley 18045 y van a elegir, seleccionar una temática. La profesora les va a dar indicaciones y las pautas de cómo deben hacer ese trabajo. Este trabajo es en equipo, es grupal. Y acá donde yo les mostraba, el 9 de septiembre vamos a tener la primera evaluación de la unidad número 1, donde vamos a hacer el cuestionario, y la profesora en esa semana, el 9, les va a levantar las consultas y las dudas que tengan del trabajo de investigación. Es decir, van a tener 2 sesiones para trabajar esa investigación. Y después, cuando ya volvamos de vuelta, el 22 de septiembre, tengo un error ahí, parece. Siempre es 22, ¿cierto? Sí. Vamos a ver de nuevo. El 22 de septiembre la profesora les va a pedir que ustedes presenten su trabajo realizado. Y ella también, por supuesto, le va a generar las rúbricas que sean necesarias. Después vamos a continuar con la unidad número 2, donde vamos a tener un taller de aplicación por parte de la profesora de mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas similares que hayan aprendido en autorregulación o en la asignatura Pensamiento Estratégico, o en general si ustedes tienen alguna facilidad en algún otro esquema o en algún otro software que conozcan y puedan levantar información respecto a la reglamentación de la sociedad anónima, es decir, la ley 18046. Y el 4, la semana del 7 de octubre, vamos a tener la segunda evaluación, donde viene un cuestionario o ensayo de las sociedades anónimas. Y la profesora, en esa misma oportunidad, les va a pedir que presenten los mapas. También, como les digo, siempre con las rúbricas que se señalan para que ustedes sepan de qué se trata. Y finalmente, en nuestra unidad 3, que es la más larga y es la que trae más cosas, vamos a ir teniendo talleres de aplicación formativo. Yo les voy a ir pasando el contenido y les voy a ir haciendo las ejemplificaciones para
llegar a una pausa activa, van a tener ustedes, pausa activa significa que van a descansar, la semana del 1 de noviembre. Por lo tanto, esa semana no vamos a tener clase. Lo único, si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerla llegar a través del correo o del aula virtual. Continuamos con la unidad número 3 y finalmente la profesora les va a tomar un taller de aplicación de transformaciones de las sociedades y el día 25 de noviembre vamos a tomar la evaluación más importante que tenemos en la asignatura. La profesora, como es más importante y la necesitamos para aquellos estudiantes que después vengan a reforzar en el examen de final, ella va a hacer la revisión. Y vamos a dejar una semana por si acaso para tomar las pruebas pendientes, para entregar los resultados del semestre y en esa semana yo me comprometo a estar presencialmente ya en el campus. Los exámenes están definidos para la primera, segunda, tercera semana de diciembre. Esta es también yo les subí planificación, así que cualquier duda que tengan la pueden hacer llegar. Vamos a descansar 15 minutos, coloquen en su celular 15 minutos para volver y vamos a comenzar a comentar la unidad número 1. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta o nos vamos al receso? ¿No? Entonces nos vemos en 15 minutitos más.